Sean cada uno de ustedes bienvenidos en esta hermosa hora. Aquellos amigos que tal vez nos visitan por primera vez también, siéntase en casa. Aquellos que hicieron y tomaron ese tiempo especial para recibir lo que Dios tiene para sus vidas en este día. Aquellos que nos ven en las redes sociales también bienvenidos. Gózate con nosotros y prepara tu corazón, que Dios también conoce de ti y Dios tiene algo especial para tu vida. Hermanos, antes de dar inicio a este mensaje, vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Nos rendimos, nos humillamos, Señor. Te pido que perdones nuestros pecados. Que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas, conforme a tu voluntad. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros y en la vida de aquellos amigos que nos ven, que nos visitan en este día. Háblanos, Señor, y edifícanos, porque tu palabra es vida. Tu palabra es libertad, tu palabra es sanidad y es liberación. Padre, tu palabra es la única que nos cambia, nos transforma y nos da vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Job, capítulo 25 y versículos 4. Es una pregunta. Y dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Vamos a leer nuevamente. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Una pregunta, hermanos. Voy a predicar bajo el tema: ¿habrá alguna excusa que valga frente a Dios? ¿Habrá algún argumento que los seres humanos podamos levantar para contender con Dios y salir libres de nuestra falta, de nuestro error, de nuestro pecado? Bueno, este pasaje, esta pregunta que acabamos de leer, es el argumento de un amigo íntimo llamado Bildad Suita, amigo de Job, quienes al oír la tragedia, el caos, la situación difícil que Job estaba atravesando, decidieron ir a consolarlo, decidieron ir a animarlo, a levantarlo, a darle ánimo. Pero terminaron exaltando la grandeza, la pureza de Dios frente a una humanidad pecaminosa del hombre. Y ellos comenzaron a acusar a Job como que Job estaba justificándose o renegando de la situación en que él estaba. Pero no fue así. Job, dice la Biblia, que era inocente, hombre recto y perfecto delante de Dios. Pero estaba atravesando una situación difícil. Dios le había permitido al enemigo tentarlo, tocarlo, destruirle toda la familia. Pero aún con todo eso, Job, hermano, termina diciendo: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Él jamás buscó o intentó argumentar con Dios. Simplemente se sometió a la soberanía de Dios. Y es lo que Dios busca muchas veces de nosotros. Porque nosotros muchas veces estamos atravesando situaciones difíciles debido a un mal comportamiento, a una mala decisión. Muchas veces son consecuencias de nuestra mala alimentación, una enfermedad que puede venir, la falta de ejercicio, qué sé yo. Tantas cosas que pueden venir consecuencias a nuestra vida, y luego preguntamos: ¿por qué, Dios, no me quieres? ¿Por qué estás permitiendo esta enfermedad? ¿Por qué no me sanas? Bueno, si usted va al doctor, él le va a explicar. No necesita una contestación espiritual, ¿verdad? Una consulta espiritual. Usted necesita ir al doctor y él le va a explicar: es que no has comido bien. Mire, no sé, pero a mí no me gusta ir al doctor.
siempre busco una excusa para no ir al doctor, porque ya sé lo que me va a decir. Siempre le digo, él me va a decir, sigues chaparrito, sigues llenándote para los lados, estás obeso, se te subió el azúcar, se te subió la presión y se te está bajando el estómago. Eso es lo que dice el doctor. Por eso no me gusta ir. Esa es mi excusa. No sé cuál sea su excusa. Pero lo que sí, a lo que vamos es que los hombres así estamos acostumbrados a excusarnos de todo, a buscar pretextos, a querer convencernos a nosotros mismos y convencer a otros de nuestros errores. Entonces, el ser humano nunca se hace responsable de sus propios errores. Entonces, con eso en mente, este amigo de Job termina diciendo es que nadie se puede justificar delante de Dios. Y Job lo sabía. Dios conocía quién era el Dios a quien él adoraba. Y así es el mundo. El mundo, aquellos que no conocen a Dios, piensan que pueden engañar a Dios. Como que Dios no supiera lo que ellos están atravesando. Como que Dios no supiera lo que ellos han hecho. Y comienzan a quererse justificar delante de Dios y comenzar a culpar al vecino, al esposo, a la esposa, a todo mundo. Culpar a Dios, al enemigo, pero nunca nos culpamos nosotros. Nunca reconocemos nuestros errores. Pero hay que tener cuidado. Como hijos de Dios, usted y yo conocemos a un Dios vivo. Un Dios que nos ha cambiado, nos ha transformado. Un Dios, hermanos, que para Él no hay nada imposible. Todos los días vemos sus maravillas. Todos los días vemos que Él está vivo. Entonces, es muy importante querer excusarnos nosotros, querer justificarnos delante de Dios, tal vez por un pecado que hemos cometido, una mala consecuencia, una mala decisión que hemos tomado. Hoy tal vez estamos pagando las consecuencias, porque tenemos a un Dios soberano. Conocemos a un Dios omnisciente, un Dios que lo conoce todo. Él lo sabe todo. No hay cosa oculta delante de sus ojos que Él no sepa. Sabemos que es un Dios omnipresente, que Él está en todo lugar y que no hay donde nosotros podamos correr a escondernos que Él no los vea. También tenemos a un Dios omnipotente, que es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. ¿O habrá algo imposible para Dios? No, no lo hay, porque ese es el Dios a quien nosotros servimos. Entonces, pero muchas veces nosotros pagamos consecuencias de las malas decisiones, como le decía, y luego comenzamos a ver a quién le echamos la culpa. La Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que trataron de excusarse, trataron de justificarse ante Dios para no hacer la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a tocar ciertos puntos, como Dios, que lo conoce todo, los confronta y les hace ver su error, su pecado, mostrando Él su soberanía y su poder. En primer lugar, vamos a ver que las excusas son el fruto de la desobediencia. Cuando desobedecemos, lo primero es buscar una excusa, un pretexto. Cuando nos queremos librar, digamos, de alguna responsabilidad, algún cargo, una tarea que tengamos, vamos a ver qué me invento para no hacerlo. Y rápido estamos maquinando, somos buenos para eso, así somos los seres humanos. Rápido buscamos, si llegamos tarde al trabajo es que había mucho tráfico, había un accidente. Al hombre muchas veces lo podemos engañar, pero a Dios no. Entonces eso fue lo que sucedió. Las excusas o los pretextos no son nada nuevo, vienen desde la antigüedad. Desde el huerto del Edén, ahí se inventaron las excusas. No crea que es invento de su esposo, de su esposa. No. Esto ya viene desde antes. Dice la Biblia que Dios creó al hombre, Adán y Eva, y los puso en el huerto para que comieran, labraran, cuidaran, sojuzgaran todo. Pero les dio instrucciones específicas. De todo árbol pueden comer, menos no coman de un árbol que está en el centro del huerto, que es el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Porque de cierto, el día que del coman, morirán. Bueno, llegó la tentación, llegó la serpiente, los tentó, los engañó.
Cayeron, pagaron la consecuencia, sí. Pero mire, ahí viene la primera excusa. Ellos después que pecaron, lo primero que hicieron fue correr a esconderse tras los árboles para que Dios no se diera cuenta que habían pecado. Así somos los seres humanos. Cuando no conocemos al Dios a quien nosotros servimos, nos escondemos de los hombres, pero se nos olvida que de Dios no nos podemos esconder. Y Dios los confronta y los busca, porque eso es lo que Dios hace. Cuando uno peca, se aparta, se va, Dios lo busca. Dios va y te busca y te trae nuevamente. Es Dios siempre buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Pero en Génesis capítulo 3, versículos de 9 al 13, dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: ella, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ella, la serpiente, fue Satanás. Él fue el que me tentó. Él es el culpable. Lo primero, hermanos, que el pecado provoca en nosotros es miedo. Mientras estamos bien con Dios, haciendo la voluntad de Dios, hay paz, hay gozo, alegría, usted duerme tranquilo. Pero cuando ya cometió una falta y no la confiesa y quiere que nadie se dé cuenta, comienza a excusarse, comienza a inventar cositas, y una cosita se va haciendo más grande y total termina siendo una gran cosota, tratando de excusarse, de esconder algo, pero tarde o que temprano sale a luz. Entonces lo primero que provoca el pecado es miedo a la confrontación. Ellos no querían ser confrontados por Dios, aunque Dios lo sabía todo. Dice: me escondí. Trataron de huir cuando Dios está en todo lugar. No hay lugar donde podamos huir de la presencia de Dios. Y luego se vieron su condición, su naturaleza pecaminosa. Se vieron que estaban desnudos. Tenían años, siglos, ¿sabe cuánto tiempo estando desnudos? Pero mientras no pecaban, ni cuenta se daban. Pero cuando pecaron, vieron su realidad. Y esa es la triste condición de la humanidad. Al verlo descubierto, vamos a tratar siempre de justificarnos. Pero vemos a quién fue que Adán culpó. Usted me va a decir: a Eva, sí. Pero en realidad no ha culpado directamente a Eva, sino que le dice: es que la mujer a quien tú me diste, yo no te estaba pidiendo esta mujer, pero tú me la diste. O sea, es tu culpa. Mira, está culpando a Dios. Señor, ¿por qué he fracasado en mi matrimonio? ¿Por qué me diste este hombre? ¿Por qué me diste esta mujer? Es que yo no te la di, fuiste tú. ¿Acaso me pediste mi voluntad? Pero luego buscamos, ¿verdad?, culpables. Pero Dios es bueno. Dios restaura. Dios es Dios de oportunidades. Y luego de que culpa a Dios, dice la mujer: ahora yo soy la culpable. No, hombre, esta fue Satanás. La serpiente fue la que me engañó. Y la serpiente ya no halló. Y la serpiente empieza a ver y ya no hay. Bueno, fueron ustedes los culpables. Reconozcan que el error fue tuyo. Ahí pudo haber dicho la verdad la serpiente, ¿no? Fueron ustedes. El trabajo de Satanás es tentarlos. Y nosotros tenemos la libertad de escoger bien o mal. No podemos culpar ni a Dios, porque dice Santiago que Dios no puede ser tentado por nadie, por el mal, y Él no tienta a nadie.
no le eche la culpa a Dios de su situación, de su fracaso, de su enfermedad. Tal vez fue descuido alimenticio. Ella le echó la culpa al diablo. Sí, el diablo te va a tentar, pero no te puede obligar a hacer algo si tú no lo dejas entrar. Pero lo que no hacemos es reconocer nuestros errores, reconocer que hemos fallado en alguna área de nuestra vida, reconocer de que muchas veces es la voluntad de Dios, son procesos que debemos de pasar. Por eso como hermanos, como hijos de Dios, no podemos levantar juicio contra nadie acusando, es que ella se lo merecía, es que yo sé que eso le venía. Muchas veces no sabemos por qué Dios lo permite. Pero acuérdese que todo obra para bien, para los que aman a Cristo Jesús. Muchas veces no vamos a entender la soberanía de Dios, porque Él permite ciertas cosas. Entonces, Adán y Eva no reconocieron su error, su desobediencia. ¿Qué le costaba a Adán decir, bueno, Señor, pues mi esposa es un poco exigente, mandona, y me dijo que si no recibía el fruto, pues me iba a dejar? ¿Qué sé yo? Cualquier otra excusa, pedirle, Señor, ¿sabes? Me equivoqué. La curiosidad se miraba tan bonito que se me antojó. No, ella, él, el diablo, todo el mundo, tú. En vez de decir, me arrepiento, Señor, en un momento de debilidad te fallé. He estado comiendo muchas carnitas, muchos chicharrones, por eso se me ha subido el colesterol. Reconocer y hacer algo al respecto. Es lo mismo que Dios buscaba de Adán. Lo confronta. Por eso la palabra nos confronta, hermanos. Así que no se enoje conmigo. Es la palabra que nos habla. Porque Dios, no queriendo que nadie se pierda, Dios quiere que nos arrepintamos, que reconozcamos que hemos fallado. Porque nadie es perfecto. Todos fallamos. Pero la diferencia lo hace en reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas. Como aquellos que ofenden y no piden disculpas. Hay que reconocer. Mejor anda escondiéndose, no da la cara para no toparse de frente con alguien. Mire, no hay cosa como pedir disculpas frente a frente y duerme tranquilo. Bueno, pero así somos los seres humanos. Nunca reconocemos nuestros errores. Y eso viene del principio. Pero luego pagaron las consecuencias. Fueron echados fuera del huerto. No les valió sus argumentos. Aunque tal vez la disfrazaron bien bonito, pero Dios conoce todo. Él discierne los pensamientos de nuestro corazón. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Él conoce aún nuestros cabellos. ¿Cuántos cabellos tenemos? Él dice que llama por su nombre a cada estrella, a cada galaxia. ¿Cómo intentaría el hombre, o nosotros como cristianos, conociendo a ese Dios a quien servimos, cómo nos ponemos siquiera a imaginar cómo podemos engañar a Dios? No hay nada que nosotros podamos hacer. Mire, hay otro hombre llamado Jonás. Jonás era un hombre profeta de Dios, usado por Dios, llevaba palabra donde quiera que Dios lo mandaba. Y un día recibe palabra de Dios y le dice, Jonás, levántate, vete a Nínive, una ciudad rebelde, una ciudad llena de maldad. Diles que si no se arrepienten, de aquí a 40 días voy a enviar fuego del cielo, los voy a destruir a todos. No va a quedar nada de ellos. Y Jonás agarró su maleta y fue a comprar un pase para una embarcación. Y agarró rumbo, no para donde lo mandaron, rumbo contrario, para desobedecer a Dios y no hacer la voluntad de Dios. Quería escapar del compromiso que Dios le había dado, huyendo según de la presencia de Dios. Y era profeta y conocía los atributos de ese Dios. Pero dice que ya
a medio mar, se levanta una gran tormenta, una gran tempestad. Y bueno, y él sale culpable, dicen por tu culpa es que esto está pasando y nosotros no queremos morir contigo, y que lo lanzan al mar. Y él fue tragado por un pez grande y terminó en el estómago de un pez grande en el fondo del mar, entre las algas y toda esa pudredumbre y sabe que tanta pestilencia. Allá él se humilló, allá él reconoció que había desobedecido a Dios y que con Dios no se juega. Y él comenzó a clamar a Dios. Le dijo: Señor, perdóname, pero ahora sí voy a ir. Y bueno, Dios le ordena al pez, va y lo vomita en la playa, todo vomitado, todo apestoso. Él va y predica, contento: voy a cumplir. Y comienza a predicarles: de aquí a 40 días, pecadores, arrepiéntanse, porque el fuego de Dios va a caer. Y ya me imagino, hasta todo pulmón, contento, predicando. Pero no lo hacía por amor. Él estaba predicando de lo que había en su corazón. Y dice que predicó y bueno, Señor, se sacudió el polvo, ya cumplí, ya les prediqué. Dice que compra su bolsita de papitas, su Coca-Cola, y se va debajo de un árbol a esperar a que cayera el juicio de Dios. Y nunca llegó, ahí está todavía esperando. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso. Él predicó y ellos escucharon y recibieron el mensaje. Y entraron en ayuno y oración. Aún los animales dice que ayunaron y se arrepintieron de su pecado y Dios los perdonó. Misericordioso es Dios para perdonar a todo aquel que le ha fallado al Señor. Aleluya. Muchas veces podemos predicar sin amor. Y usted mira: hermano, hoy es día del amigo, predíquele bonito, suavecito. Hermano, esta es la palabra que Dios puso. Porque un amigo no es aquel que te endulza las cosas. Amigo es aquel que te dice la verdad, con sabiduría y gracia. Pero es la verdad. Y la verdad muchas veces duele. Pero te salva, te libra. Entonces es lo que hace la palabra de Dios. Les predico por amor, no por odio. Porque los amo. Porque son mis amigos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Bueno, Jonás predicó, dijo: Señor, ya cumplí. Pero ¿por qué no lo destruyes? Si tú supieras lo que me hicieron, si tú supieras cómo nos trataron. Nínive era la capital del reino de Asiria. Y en el año 721, 720 por ahí, ellos invadieron todo Israel y Samaria y destruyeron, mataron gente, violaron a las doncellas, destruyeron todo. Y eso estaba fresco en la mente de Jonás y en el corazón. Señor, si tú supieras lo que me han hecho. Y ahora me mandas a que le hable a este vecino con el que me he peleado ahí por el parqueo. Señor, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo me mandas a hacer eso? Ese es católico de hueso colorado. Señor, si ese es bien odioso, todo el mundo le tiene miedo. Si Dios te manda, tienes que ir. Así estaba Jonás. Es que Jonás era desobediente. Si a mí me hubiera hablado Dios, yo sí voy. Que te mande con tus enemigos, vas a ver. Aquel que te ofendió, aquel que te traicionó, aquel que habló injustamente de ti, aquel que te pidió prestado y no te pagó. Pues ese era el corazón que tenía Jonás. Se enojó porque Dios no castigó, no destruyó como había dicho. Y muchos dicen: falso profeta porque no se cumplió. No, es que el pueblo se arrepintió. Cuando Dios habla una palabra es para que el pueblo entienda, escuche y se arrepienta. Y Dios perdona. ¿Sabe? Pero el corazón, ¿por qué fue que Dios escogió a Jonás? Porque él sabía que había un resentimiento en el corazón de Jonás. Dios quería matar 2 pájaros de un tiro. Salvar a aquellos
si se arrepentían, y sanar el corazón. Que Jonás viera, experimentara el amor de Dios. Porque muchas veces queremos el bien para nuestra familia, para los que nos caen bien. Pero que hay de aquellos que nos han despreciado. Señor, ¿por qué bendices a ese hermano si viera lo que me hizo? Manda fuego del cielo, Señor, una enfermedad, un dolor de cabeza, aunque sea, una diarrea, para que. Así muchas veces nosotros hacemos. Y eso no es amor de Dios. Yo estoy predicando así para que no sienta tan feo. Había resentimiento en el corazón de Jonás por el pasado. No soltaba y era siervo de Dios, profeta de Dios. Entonces no me diga, hermano, yo sí perdono, pero no olvido. Otra excusa. Mire, delante de Dios no va a haber excusa que valga. Si va a perdonar, perdone bien. Y bueno, la excusa que dio Jonás fue esta. Jonás 4 del 1 al 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Todavía es el tiempo de salvación. Vendrá el tiempo cuando Él va a juzgar a cada uno de nosotros. Pero mientras hay vida, amigo, hay esperanza de arrepentimiento. Ese es el Dios que nosotros conocemos, Dios que nosotros predicamos. Un Dios lleno de misericordia, de amor, un Dios de oportunidades. Le fallamos una vez, nos arrepentimos y para adelante, nos levantamos nuevamente. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, el resentimiento es un pecado oculto, pero sale a luz. En la cara se nota. Se refleja lo que hay dentro del corazón. Es como un cáncer que te va comiendo por dentro, pero que luego comienza a contaminar a tu alrededor. Se contagia. Por eso es necesario que lo soltemos. Por eso es necesario que pidamos perdón a quien debemos de pedir perdón. Por eso es necesario que perdonemos a quien debamos perdonar. Entonces eso es lo que Dios quería que aprendiera Jonás. Que para Dios no hay imposibles. Que para Dios, hermanos, Él no hace acepción de personas. No importa quién eres, lo que hayas hecho, el pecado de donde hayas caído, Dios tiene el poder para levantarte nuevamente, limpiarte, restaurarte y ponerte nueva ropa nuevamente. Eso es lo que Dios hace. Por eso el Señor te trajo, para que escuches, para que en aquel día no tengas excusas. Porque tus pecados, punto 2, no son excusa para venir a Cristo. Todos nosotros somos pecadores. Si alguien dice que no es pecador, ya es pecador porque es mentiroso. Pero la diferencia la hace Cristo. Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si fallamos, sí. Mire, una cosa es pecar deliberadamente. Es gozarse haciendo, sabe que es pecado y sigue. Bueno, total, Dios me ama. No nos equivoquemos. Hay veces que se nos chispotea algo. Sin querer ofendimos, miramos, dijimos cosas que no le agradan a Dios. Bueno, nos arrepentimos. Viene el Espíritu Santo, nos toca en nuestra conciencia. Nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. ¿Quién nos perdona? Tenemos que tratar de no volverlo a hacer. Eso es un verdadero arrepentimiento. Entonces, hay muchos que toman la excusa. Yo no me congrego, yo no voy a esa iglesia porque está llena de gente hipócrita. Ellos predican una cosa, dicen una cosa y hacen otra. Bueno, sí, hay de todo. Pero eso no es excusa delante de Dios. Un día le vas a dar cuenta a Dios. ¿Por qué estás en el infierno? Es que porque
Julanito iba a esa iglesia y yo no quise ir porque ahí estaba él y me caía mal. Sabe que la iglesia está llena de gente imperfecta, pero ¿qué es la diferencia? Que nosotros hemos reconocido que somos imperfectos, que somos pecadores, que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros para que nos ayude a cambiar, que nos ayude a transformarnos y que nos prepare para un día volar al cielo. Eso es lo que venimos a hacer a la iglesia. No venimos a criticar y a juzgar a nadie, porque aquí Dios está disponible para todos. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está la oportunidad. Ahí está la ruta de escape. Jesucristo murió por nosotros. Es que en esa iglesia no me querían. Cristo te ama, Él murió por ti. Es que en esa iglesia aquí, no pongas tu mirada en los hombres. Nosotros fallamos, pero tú vienes a buscar a Cristo. Pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y tú vas a estar bien. Porque no hay excusa que valga delante de Dios. Hay que dejar de culpar a otros y reconocer nuestro error, nuestro pecado. Entonces, es una gran bendición, hermanos, que como iglesia, en colectivo, vengamos y nos reunamos a adorar al Dios vivo. Es una bendición venir a la casa de Dios con una expectativa que algo Dios va a hacer, que algo Dios hará en mi vida hoy. Esa es la mentalidad que tenemos que traer cuando venimos a la casa del Señor. Señor, ¿qué tienes para mí especial en este día? Mire, yo así era mi actitud antes, cuando estaba recién convertido. Yo venía, una vez estaba enfermo, venía que dije, Señor, algo vas a hacer hoy. Y en medio de la alabanza yo recibí sanidad. Y así le puedo decir tantas cosas. He venido desganado, sin ganas de nada, y de aquí en medio de la alabanza uno sale fortalecido. He venido muchas veces enfermo, sin fuerzas de poder predicar, pero ya predicando acá el Señor me fortalece. Y así es como Dios, hermanos, fortalece nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos y lo que decimos. Dice Mateo capítulo 12, 35 al 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Lo que hay en el corazón sale a la boca. Si hay maldad, va a salir maldad. Si hay cosas buenas, usted va a hablar cosas buenas. Hay como aquel que solo habla de fútbol, es porque eso hay en su corazón. Aquel que habla de mujeres, porque eso hay en su corazón, en su mente. Mire, las palabras tienen un peso. Dice que por ellas vamos a ser justificados. Acuérdese cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz. Habían dos malhechores junto a él. Y uno estaba más malo que otro. Los dos eran ladrones. Pero uno comenzó a injuriar, a maldecir y a decir tantas tonterías. Y el otro, tranquilo, le dice. Si nosotros estamos aquí hoy colgados es porque merecíamos. Pero Jesús no ha hecho nada. Y esas palabras, mire lo que hicieron. Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire las palabras poderosas. Esas bastaron para justificarse delante de Dios. Él reconoció. El otro comenzó: si tú eres Dios, no que muy acá, pues sálvate. Eso no es arrepentimiento ni es palabra de bien, son de mal. Pero el otro sí. Nosotros, yo reconozco, nosotros estamos pagando porque la debemos. Pero este no ha hecho nada. Entonces le dice, él reconoció que solo Jesucristo podía salvarlo. Y así fue. Le dijo Jesús: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue justificado, perdonado y salvado. Murió, pero uno fue condenado y el otro fue salvo. También Pedro y Judas. Pedro y Judas, hermano, dos discípulos de Jesús, con privilegios, con el mejor pastor, con el mejor líder, con el mejor maestro a su lado. ¿Por qué uno se salvó y el otro se condenó? Escuchaban las mismas enseñanzas. Los dos pecaron la misma noche. Señor, le dice Pedro, te prometo que no te voy a negar. Es más, yo entrego mi vida por ti. Lo negó, pecó. El otro era el tesorero. No me diga, es que a mí no me dan privilegios. Por eso me perdí. Por eso dejé de congregarme. No me toman en cuenta. Eso no te va a salvar. Judas era el tesorero. ¿Y a quién se le encarga el dinero? Al de más de confianza. Y aún así se perdió, traicionó. O sea, no hay excusa para Judas en el infierno hoy. Aunque muchos tratan de decir, el que fue el salvo, él se arrepintió. Mentira, se ahorcó. Es Dios el que da y quita la vida. Eso lo condenó. Mire, Mateo 27, 3 del 6. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Sí reconoció. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. El remordimiento, la culpabilidad, no fue arrepentimiento. Si hubiera arrepentido, hubiera corrido a buscar. Es más, mátenme a mí en vez de este pobre inocente. Hubiera hecho algo. Pero el remordimiento es un pecado también, que muchas veces, o un arma de Satanás para acusarnos. El enemigo muchas veces te provoca, te tienta y caes. Y luego te hace sentir lo peor. Y con mucha razón. El resentimiento nos lleva muchas veces a la ansiedad, a la depresión, a la desesperación, a tal grado que la gente termina suicidándose. Hay personas que no superan el resentimiento, el remordimiento, esa culpabilidad muchas veces, que viene tal vez porque pudiste ayudar a alguien y no lo hiciste. Perdiste algún ser que sabes que no se arrepintió y tuviste la oportunidad de hablarle y no lo hiciste. Hay gente así, con remordimiento, con culpabilidad. Tuviste la oportunidad de ayudar a alguien, simplemente no quisiste hacerlo. Eso muchas veces va a traer remordimiento a tu vida. Pero hay que soltarlo también. Aún comentaba en la mañana, clase de mensajes así fuertes que cuesta darlos. Pero es palabra de Dios. Y uno que expone la palabra de Dios es responsable delante de Dios. Señor muchas veces me ha dicho: no te dejes engañar por Satanás. Te va a hacer sentir culpable por tal y tal palabra que has dicho.
te va a poner miedo, qué sé yo, tanta cosa, temor dentro. Pero no sabes que esa palabra libertó, no sabes que esa palabra restauró, no sabes que esa palabra sanó. Es un privilegio, hermanos, que Dios nos hable, porque Él corrige a sus hijos. A los bastardos Él los deja por la paz, porque Él nos ama. ¿Cuánta gente no hay en el infierno con remordimientos, con falta de perdón? Ilustraba también en la mañana que había una hermanita, estaba casada, su esposo no quería venir a la iglesia y ella pues todos los días en la iglesia. El esposo no quería nada, viene y la traiciona, le fue infiel. La hermanita pues era santa, dijo, lárgate, se fue el marido. Pasaron los años, murió. De repente muere también la hermanita. Y cuando llega ya a la entrada del cielo, está Pedro en la puerta. Y se oye el bullicio, el canto allá, los cánticos. Dice que se asoma la hermanita a ver y que va viendo a su marido danzando allá adentro. Y que, momento, Pedro, ni pienses que me vas a poner junto con ese hombre allá. Supiera lo que me hizo en la tierra. Me fue infiel mientras yo estaba de rodillas en la iglesia. Le dice Pedro, tranquila, no vas a estar con él, porque tú no vas a entrar, por cuanto no perdonaste. Mi hermano, la falta de perdón nos puede llevar al infierno. Es una sola ilustración, no vaya a buscar eso en la Biblia. Pero es la realidad. Muchas veces podemos estar aquí en la iglesia cantando y todo, pero con un corazón que cuidado. Debemos de perdonar, amar, sinceramente. Entonces, el remordimiento nos puede traicionar. Así que, hermano, amigo, deja que Dios haga la obra perfecta. Punto 3, ¿qué excusa le vamos a dar a Dios? Hay una gran verdad que aterroriza a la humanidad. Otros la ignoran o no quieren creer y otros no le dan mucha importancia. Lo cierto es que un día tendremos todos que ser confrontados y vamos a darle cuentas a Dios de todas nuestras obras. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No haber excusa. Dios nos conoce a todos, conoce nuestros caminos, nuestro corazón. Él está en todo lugar viendo, anotando si son cosas buenas o malas. Todo Él lo tiene en mente. Pero es decisión nuestra. Es como el evangelio. No podemos obligar a nadie. Nuestro deber es predicar. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que va a redarguir los corazones, pero la decisión es tuya, si lo aceptas o lo rechazas. En la mañana el Señor me dio una palabra fuerte para alguien y no la entendí hasta el final. Entonces nuestro deber es cumplir con Dios y Dios sabe lo que va a hacer. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. O sea, mientras estamos vivos, tenemos la libertad de escoger hacer el bien o el mal. Cuando ya morimos, olvídese, no hay purgatorio, no hay misas gregorianas, no hay dinero, no hay fama que te saque del infierno.
Es cuando estás vivo que debes de tomar la decisión de servir a Cristo o rechazarlo. Si hoy estás aún vivo, es por la pura gracia y la misericordia de Dios. Acuérdate de dónde Dios te ha sacado, de qué no te ha librado el Señor, porque Él es grande en misericordia y lento para la ira. Pero vendrá el día en que estaremos frente a Dios, y ahí debemos de darle cuentas de todo lo que hemos hecho. Dice Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Daremos cuenta, lo creamos o no lo creamos, lo aceptemos o no lo aceptemos. Muchos piensan que, como Judas, matándome, se acabó el problema. No. A muchos Satanás los engaña, esa vocecita, con pensamientos suicidas. A muchos Satanás está atormentando. Quítate la vida, no sirves para nada. Pero aquí está el Señor y te dice: mentira del diablo. Ven a Cristo, que Él te puede perdonar. Él te puede restaurar. Dios es grande en misericordia. Ahora es el tiempo de gracia. Sabía que el hombre no sabía cómo acercarse a Dios, y para eso vino Cristo, para mostrarnos que Él es el único camino, la única verdad para encontrar la salvación de nuestra alma. Dice Juan 15:22: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque Él ya nos mostró la salida. Ella nos mostró la ruta de escape. Él es el único en quien podemos ser salvos, Jesucristo. Y es este bendito evangelio que predicamos. No son palabras de hombres, sino palabras inspiradas por el Espíritu Santo para salvación de los hombres. Pero al rechazar a Jesucristo, quien es nuestra única esperanza de escape, quedamos sentenciados a una condenación. Y esta es la esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Si hoy estás aquí, amigo, es porque Dios te trajo, te está dando oportunidad de arrepentimiento. Vuelve a casa, vuelve a la casa del Padre. Dice Primera de Juan capítulo 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa la falta, el pecado, lo más bajo que hayas hecho, Él te limpia de toda maldad. Él es el único que tiene el poder para cambiarnos y transformarnos, un Dios de amor. Entonces el propósito de la primera aparición de Jesús sobre la tierra no fue juzgar a las personas, sino mostrarles cómo podían encontrar la salvación y la vida eterna. Pero pronto llegará la ocasión en que su propósito será juzgar a los hombres según sus obras. En ese día estarás frente a frente tú y Cristo, y no habrá excusa que valga delante del Dios Todopoderoso, porque Él todo lo sabe. Así que, hermanos, que esta palabra haga el efecto por lo cual es enviada. Póngase de pie.